Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro primer webinar. Los saluda Guadalupe Rangel, presidente de la sección estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos en la UAM Azcapotzalco. Me acompaña Juan Escobar, vicepresidente de la sección. Y en esta ocasión tenemos a dos invitados con características, con perfiles muy variados, con perfiles muy interesantes, muy unidos a la Universidad Autónoma Metropolitana, pero sobre todo con una visión muy amplia y muy interesante respecto a este tema que hoy denominamos emprender o emplearse. Para esto queremos darle la bienvenida y hacer una pequeña introducción con el doctor José Ángel Dávila. Él es ingeniero químico industrial, egresado del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una maestría y un doctorado de la UTC de Francia, es profesor adscrito al Departamento de Energía de la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de tecnologías sustentables. Fue también asesor del dictaminador de proyectos académicos en colaboración y de selección de becarios para las comisiones bilaterales en Suiza, Francia, Canadá, entre otros. Muchas gracias por acompañarnos, doctor José Ángel Dávila. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo está esto? Perdón, o sea, lo que pasa es que yo necesito ver una información que yo tengo nada más para mí, por favor. Adelante. No la voy a... No es necesario aquí, nada más que no voy a ver a todos, pero bueno, Perdóname un momentito, mientras nuestra parte. Bueno, yo quería comentarles sobre lo que es la visión del futuro en la ingeniería. Es decir, nosotros como ingenieros o como futuros ingenieros o como ingenieros en desarrollo, cualquiera de estos, ingenieros jóvenes en desarrollo, pues tenemos que desarrollar una visión para nuestra caminar en la profesión, ya sea dentro de la profesión o para la profesión. Igualmente, separar lo que es un trabajo profesional y lo que es un trabajo personal. Es decir, toda esta es uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar con esta idea de lo que es la visión del futuro. Ahora, en rigor, uno dice, bueno, ya nos va a pensar que todos somos Nostradamus o que en realidad no. En realidad lo veo desde el punto de vista científico. En rigor, nosotros siempre estamos viendo el futuro, o sea, no vemos el pasado, ya pasó, no está. Cuando vemos algo, estamos viendo hacia el futuro, no hacia el pasado. Y al después llega, a eso le llamamos estar en el ahora. El ahora es ese instante en donde pasamos del pasado al futuro, o algunos consideran que pasa el presente, pero es como un punto, como el punto cero. ¿Sí? Una zona en donde es muy difícil de permanecer, y pues esto, de acuerdo a los filósofos científicos, pues ellos van a definir siempre que lo único que tenemos hacia adelante es futuro. Entonces, yo lo que quisiera ver con ustedes es eso. Nuestros ojos ven al frente, o sea, ven al futuro solamente. O sea, no, cada vez que volteamos a ver algo, estamos viendo el futuro. Pero ¿qué más sigue? O sea, ¿qué más sigue? ¿Qué se aleja más de nosotros? Pues lo que sigue es nuestra imaginación. O sea, nosotros vemos un entorno, pero también vemos más allá. Entonces, nuestra imaginación nos indicará lo que está más allá de lo que vemos, pero siempre en el futuro. Algo construido en el pasado. Recordemos, la imaginación fue construida en el pasado. La memoria, los recuerdos, los actos exitosos, los actos fallidos, todos están ahí. Entonces, cuando nos proyectamos con esta situación de, si estoy viendo hacia adelante, bueno, ¿cómo sería el panorama
de lo que sigue con nosotros. Ahora estamos cómodamente trabajando unos, emprendiendo otros, en la escuela otros, en sus casas o fuera de ellas, donde sea, pero de alguna forma estamos en una situación cómoda, pero que sabemos que esta situación no va a permanecer, sino que es una situación que va siempre, va a estar cambiando en función de eso. Y nosotros quisiéramos dónde estar. ¿Dónde quiero estar cuando termine mis estudios presentes? Una de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Dónde quiero estar yo cuando mis estudios presentes? Buscaré un lugar en el mercado de trabajo profesional, en el mercado de trabajo todo corto, haré estudios de posgrado. ¿Qué? En breve, nosotros podemos pensar esto. Es decir, puedo ubicarme y proyectarme en ese futuro que es lo único que tengo. No tengo pasado, bueno, el pasado ya quedó ahí. El presente está cambiando continuamente, está adentrando al futuro y lo único que voy a tener son pequeños espacios como el ahora en que hoy estamos juntos, en este momento, un grupo de horas. Bueno, aquí para saber dónde vamos o qué queremos hacer, debemos de cerrar un poco los ojos para que dejar que nuestra imaginación nos guíe. Entonces les voy a pedir que cerremos los ojos a todo mundo, jóvenes, ancianitos como yo y no sé quiénes más estén aquí presentes ahora. Eh, y vamos a hacernos algunas preguntas. La primera, ¿cómo me veo en 5, en 10 años y en 20? Cierro los ojos y pienso, ¿cómo me veo yo en 5 años, en 10 años, en 20? Respecto a mi profesión, respecto a mí, a mi persona, como quiera, como sea. Olvídate del tiempo. 5 años es una hora que sigue, es la hora que sigue. O sea, cuando nos demos cuenta ya habrá transcurrido esa hora. 10 años será otro lapso más, igual a estos 5, de ahora que se acumula. ¿Cómo cambiará mi percepción al transcurrir este tiempo? ¿Qué retos nuevos habré de enfrentar? Todo eso debo estar pensando ahora que tengo los ojos. Sin dejar de pensar en cada uno de nosotros, o en ti prácticamente, tiene la vista a tu alrededor y ve cómo han llegado los demás a ese momento de la hora en el futuro. Es decir, sigue cerrando los ojos, pero ahora voltea y piensa cómo tu entorno ha cambiado en este tiempo, a los 5 años, a los 10, a los 20, y pregunta, ¿qué ves? ¿Estás allí? ¿Están todos allí? Muchas caras desconocidas seguramente. ¿Cómo te sientes? Y hasta aquí va este primer ejercicio. O sea, cortamos, regresamos a este nuevo momento. O sea, ya no es el momento de hace momento, sino el momento de ahora justamente está ocurriendo. Y decide qué viste en esa teletransportación al futuro, 5, 10, 20 años adelante. Vamos a tratar de respondernos las siguientes preguntas. Sigue tu rutina de todos los días, pero estás en otro lado. Es decir, cambiaste de lugar, pero sigues haciendo lo mismo. Es una pregunta. ¿Trabajas? ¿Estás terminando de estudiar un posgrado? ¿Acabas de arrancar un negocio? ¿Cómo vestías? ¿Vestías formal? ¿De bata? ¿Recibes o haces visitas? De bata de trabajo, así como... ¿Recibes o haces visitas? ¿En dónde estás? Bueno, yo lo que te puedo asegurar es que en este momento tienes ahora un plan de vida, una visión del futuro en la profesión para los próximos 5, 10 y 20 años. Lo único que vas a tener que hacer es, ahora sí, orientarte para ver cómo vas a llegar a ella, porque sabes que vas a llegar. Si te viste toso, un gerente de una empresa, un
vendedor también exitoso, un profesor, un académico, o alguien que tiene una maestría, un doctorado, y trabaja en ello, ¿sí? O trabaja en bueno, emprende, tiene proyectos, tiene un consultorio. Lo que importa ahora es que en este momento te puedo asegurar que a partir de ahora serás otro pensado y seguramente ese mismo, sin dejar de ser, es este que ahora eres. ¿Eh? Entonces, este es el tipo de ejercicios que he manejado con mi trabajo con los alumnos. Muchas veces siendo parte de ese ejercicio, en otras dejando que cada quien tome su camino personal. Cada quien tiene su sentido, cada quien correrá sus propios riesgos y enfrentará retos personales. Eso lo sabemos. O sea, todos pasamos por esto. Cuando era joven, veíamos hacia adelante y pensábamos qué va a pasar a partir de mañana. Cuando uno deja el país, por ejemplo, para irse a estudiar a otro lugar, la primera vez que sabes que te vas a ir y que no vas a pronto, pues entonces, o no sabes si vas a regresar. Realmente es cuando tiene sentido este tipo de preguntas, porque uno dice, no, yo no voy a, a sufrir algo que, porque en ese caso no hubiera ido. Es parte de mi estrategia de moverme. Entonces, ese es el tipo de ejercicios que me ha unido a David Ramírez desde hace 35 años, se lo comentaba hace un momento. Es lo que me une a mis amistades, a mis alumnos, lo que me unirá con algunos presentes en este seminario, ¿verdad? Es decir, ejercicios de proyección hacia dónde vamos. Desde que yo recuerdo de David, pues, es lo único que voy a comentar de David en esto, es que desde que lo conocí, él tenía una visión muy bien definida. Él siempre estuvo puesto para emprender esta profesión en la ingeniería. Y así lo transmitió entonces a sus amistades, a sus colegas, que muchos de ellos siguieron sus propios pasos. Digamos, por mi parte, digamos que algo que me enorgullece de haber provocado en su momento en este programa de emprendedor para la profesión. Yo recuerdo entonces, nuestro referente era el doctor Ramón de la Peña, no David. Ramón de la Peña Manrique, rector entonces del Banco de Monterrey, y que pues era un infatigable, bueno, sigue siendo, pero en ese momento estaba muy infatigable trabajando en de emprender, de esa o de emprenduría que hace el tecnológico. Pero bueno, él también trajo estas ideas hacia las universidades. David fue uno de los grandes promotores de esta idea. Y bueno, pues en ese momento yo lo que único observaba es que emprendíamos en lo que fuera. Es decir, no emprendíamos para la profesión, podíamos emprender pues para cualquier cosa, ¿no? Para vender pizzas o para una tienda, un Oxxo, una cosa de estas, pero de la época. Pero realmente yo les decía, no, tiene que ser algo hacia la profesión. Pero además de esto, es importante que ser empresario implique valores. Valores que entonces no discutíamos, no los dábamos por supuestos. Decíamos, bueno, tenemos valores, ¿para qué queremos nuevos? Bueno, cada quien tiene sus valores, pero en este momento no se habían desarrollado cuáles son los valores que tenemos que fomentar en los empresarios o en los alumnos, no solamente empresarios, en los alumnos, como valores que ahora sí podemos bien definir, a 20 años después, los hemos estado trabajando, seguimos trabajándolo. La Universidad Autónoma Metropolitana es una de las primeras en trabajar con valores. Es decir, nosotros, algunos de ustedes que han sido mis alumnos,
Juan Antonio, que es quien, recuerdo que él ha tomado algunos cursos conmigo, pues ha visto que manejamos sistemas adicionales, paralelos al trabajo técnico que hacemos, o sea, en la universidad, pero bueno, buscando precisamente que se vean estos valores. Como valores como cuál, pues como la empatía, creo que es lo primero. Si no nos ponemos en los zapatos de los otros, no hay manera de hacer bien nada. El respeto, si no respetamos a los demás, la tolerancia, si somos intolerantes y queremos ser autoritarios, queremos hacer lo que queremos, pues tampoco. Pero además de eso está ciertamente la integridad personal, la transparencia, las buenas cuentas. Todo esto son valores que se han estado desarrollando en los últimos 30 años en todo el mundo. Y entonces el hecho de haberlos puesto en ese momento, creo que fue una de mis pocas aportaciones que pude haber hecho a ese programa. Y que realmente, pues no lo hice por escrito, sencillamente fue a través de la persona que en ese momento era Ramón de la Peña, que era el representante de todo el gremio de ingeniería, profesional de ingeniería, que buscaba emprender para todo el mundo. Entonces, pues esto sería más o menos mi plática. Termino diciéndoles que quisiera decirles lo mismo que en el 90 y tanto. En los 90 también tuvimos crisis, una crisis importantísima allá por los 94, que nos dejó precisamente la necesidad de trabajar con este nuevo espíritu. Recuerden, la crisis ahí está, va a estar, eso es indudable, y no es, a veces es recurrente, a veces es provocada, pero bueno, la crisis está. Y la crisis hay que verla como una oportunidad, no como una maldición. Es cierto, a veces nadie quiere que buenas a primeras nos caiga la crisis, pero cuando nos cae una crisis, podríamos estar preparados, pensando que es un problema, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Entonces, con esto termino mi intervención y bueno, felicidades a todos que estén. Gracias. Le agradecemos mucho, doctor, y en este momento vamos a presentar al ingeniero David Ramírez Gutiérrez, consultor de negocios, emprendedor, profesor universitario, mentor de emprendedores con más de 30 años de experiencia en el ramo del Management Consulting, 25 años de ellos como fundador y socio director de 2 firmas propias. Desde enero de 2000, lidera la práctica del Odysseus Consulting Group. Es ingeniero químico por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y maestro en alta dirección de empresas por el PADE. Sus proyectos de consultoría se han llevado a cabo en México, Argentina, Colombia, Canadá, Guatemala y Trinidad y Tobago. Paralelamente a su labor como consultor, desde 2006 se desempeña en el ámbito docente en universidades como el PADE, Endicott College, Universidad La Salle y UTEL. Es practicante del método del caso desde su redacción y hasta su uso en el aula, así como de la educación en línea. En mayo de 2019 recibió el premio Indivisa Manent, otorgado por su desempeño docente en la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Desde 2017 es mentor condición ad honorem en el Programa para el Desarrollo de Mujeres Empresarias y Emprendedoras, iniciativa gestionada por Vital Voices México. Es reconocido como comunicador avanzado plata. Fue presidente del Club de la Capital Mexicana en el periodo 2008 y 2009. Se asoció en el IMIC en 1985, siendo estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y bajo esta condición fue vicepresidente de su propia sección estudiantil, convirtiéndose en 1988 como el presidente del Consejo Nacional Estudiantil del mismo colegio del IMIC. Muchas gracias, ingeniero David Ramírez. Bienvenido.
Muchas gracias, Lupita. Buena tarde a todos mis jóvenes colegas. Doctor Dávila, no tengo manera de agradecer tan deliciosas palabras que nos ha convidado, recordando aquel pasado que nos une en el aula, en los pasillos y laboratorios de nuestra querida Guamas Capozalco. Para los que no tengo el gusto de conocer, les confirmo que en efecto conozco al doctor Dávila desde 1986. Fue mi director de carrera desde esa época hasta el final de mis estudios. Y si alguien sabe qué sabía hacer y qué no sabía hacer yo en aquellas épocas, pregúntenle. Él es el mejor testigo de lo que yo pude aprender o no, de lo que supe hacer muy bien o irregular, o de lo que más me costó trabajo. Pero bueno, el doctor Dávila, siempre mi maestro, siempre mi profesor. Y si bien voy a verlo una vez cada 10 años, siempre me recibe con un abrazo enorme, muy caluroso, del cual me siento muy afortunado de siempre recibir allá en su cubículo, en sus espacios. Si me lo permiten, vamos a comenzar, no sin antes agradecerle a Lupita Rangel y a toda la sección estudiantil de mi queridísima casa de estudios, mi alma mater, la Guamas Capozalco, el hecho de invitarme a esta charla. Como por ahí coloqué, estoy de vuelta en casa y para mí esa experiencia es fantástica. Con ello en mente, y platicando con Lupita y toda la sección estudiantil, grupo directivo, consideramos un tema que puede ser del interés de ustedes, el siguiente: emplearse o emprender. Y surge el cuestionamiento, ¿es un verdadero dilema? ¿Es un dilema, sí o no? Y eso lo vamos a buscar dilucidar la tarde de hoy, y para los que no están conscientes, también dentro de 8 días. Esta charla tiene dos partes, así que hoy comenzamos. Por favor, tomen papel y tinta, nota, porque al final tenemos un examen para ver quién viene a la segunda. No es cierto. No puedo dejar de mencionar mis caprichos de docente. Bien, comenzamos. Les comparto una frase de Sir Winston Churchill. Para quien no sabe quién es, él fue el primer ministro del Reino Unido, ni más ni menos que durante la Segunda Guerra Mundial. Y él tenía una filosofía de vida muy peculiar. Hay gente que lo calificaba como un perfecto bulldog, pues la apariencia no era muy lejana, ¿verdad? Pero él nos decía que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y es el éxito en lo que decidamos hacer, sea buscando emprender, sea buscando emplearnos, sea quedándonos para un posgrado dentro del país, fuera del país, como decía el doctor Dávila. Siempre va a haber caídas, raspones de rodilla, quizá algún raspón de nariz. Lo importante es levantarse, sacudirse la tierra, el polvo y dar el siguiente paso. Nunca perder el entusiasmo. Y con eso damos pie a nuestra charla esta tarde. Bien, el objetivo de este par de charlas es provocar reflexiones sobre la decisión profesional asociada a iniciar un emprendimiento o emplearse en una organización. ¿Okay? Y para comenzar, pregunta abierta: ¿qué entendemos por emprender? Me encantaría escuchar 3, 4 propuestas de definición, pero por temas de tiempo y por mantener dinamismo en este ejercicio, les presento la siguiente. Emprender es tener la iniciativa de llevar a la práctica una idea de negocio, es decir, crear una empresa. Y ahí viene la pregunta siguiente: ¿qué entender por una empresa? Bien, una empresa es una organización de personas y recursos que buscan un beneficio económico, una renta, una utilidad,
con el desarrollo, la ejecución de una actividad muy concreta. ¿Ok? Buscamos siempre que la empresa genere beneficios, genere valor, y para eso hay que prepararse. En cualquier ramo, cualquier ramo. Así sea un taquero, hasta así sea un doctor en ingeniería eólica que está pensando en el diseño de una granja de estas en La Rumorosa, aquí en nuestro país. Bueno, eso aplica para cualquier ámbito. Bien, entremos en materia. ¿Emplearse o emprender? ¿Por qué quieres emprender? Nos podrían preguntar. ¿Por qué esta idea? ¿Por qué aparece? ¿Por qué surge en la cabeza? ¿Por qué está en nuestro saber el verbo emprender? ¿Qué responde un joven hoy en día? ¿Ok? Y digamos que es un joven que puede rondar una gama de edades quizá entre los 20 y yo diría los 35 años inclusive, ¿ok? Esa gama de edades, ese rango de edades, pues califica mucho para la generación de los millennials, como anécdota. Bien, yo he hecho esa pregunta. Les pregunto, ¿por qué quieres emprender? ¿Por qué? Las respuestas son varias. Porque no quiero pasar toda la vida en una empresa. No me veo en una empresa. ¿Queda claro? O porque quiero mi libertad. Todo el mundo queremos eso. O porque quiero trabajar para mí y no para terceros. Habría que preguntarnos quién en este mundo está en una capsulita encerradito ahí y trabaja para sí solo. Pero mucha gente responde eso. Mi respuesta es de que no hay nadie que trabaje para sí mismo. Nadie. Requeremos de relaciones. Requeremos de un conjunto de contactos, de clientes, de proveedores. ¿Okay? Pero hay gente que responde eso. Y también hay gente que responde, siento que puedo poner un negocio. Yo me siento capaz de esto. Yo pasé por la UAM, tú sabes las complicaciones, salir ahí con un promedio que está rondando la MB es complicado. Yo salí muy bien. Yo soy ingeniero químico, salí hace 6 meses y siento que puedo poner un negocio. Ok, de acuerdo. Hay gente que dice, mis estimados colegas, sorpréndanse. ¿Por qué quieres emprender? Porque está de moda. Está de moda emprender. ¿Es la palabra de moda emprender? Dije, bueno. Yo respeto todas las opiniones. No del todo coincido con ese motivador. Yo les digo a estos amigos, a estos colegas, si quieres emprender, ayúdame a entender con qué cuentas para emprender. Primera pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir teniendo un ingreso sin monto ni fecha de pago específicos? Es decir, no tienes seguridad que cada quincena o cada mes tengas un pago, inclusive de un monto constante. ¿Estás dispuesto a ello? Y empiezan a pensar. Número 2. ¿Estás dispuesto a trabajar sin horario fijo? A menudo, sin fines de semana o sin vacaciones. Y siguen pensando. 3. Tus conocimientos y habilidades, tus MBs o tus 10, según hayas calificado en la escuela, resuelven hoy
problemas del mercado que hoy existen y nada más levantan las cejas. Cuatro. En blanco y negro. Ya. De cuates. Dime. ¿Te queda clara la diferencia entre costo, gasto, precio y valor? Valor de tus servicios, valor de tus productos. Y hay gente que nunca se ha hecho esta pregunta. Es más, ni siquiera sabían que existían estos conceptos. Y eso lo dice cualquier ingeniero llamado David Ramírez, que a lo mejor se graduó hace 6 meses, así de fácil, se graduó en diciembre. Quinto, ¿sabes vender? ¿Sabes vender tangibles o intangibles? Es decir, ¿sabes vender productos? ¿O sabes vender ideas? ¿Sabes vender soluciones? Los que somos ingenieros estamos formados bajo un currículum que nos lleva a concebir soluciones. Alguna vez me declararon allá en la UAM, ingeniero es aquel que tiene ingenio. ¿Has vendido tu ingenio? ¿Has vendido esa capacidad que tienes? Porque asumo que la tienes, ¿verdad? Tienes esa capacidad. ¿En cuántos proyectos de ingeniería has participado? ¿En cuántos proyectos de empresa has estado involucrado? Reitero, ¿qué has vendido? Ya sea productos o servicios, llámense ideas, soluciones. Hay gente que me dice, no estoy de vuelta. Yo vendo cuando estoy involucrado en las kermeses de la iglesia. Yo vendo cuando estoy ahí del Día de la Amistad, vendo ahí unas camisetas. O por ahí cuando quiero hacer una colecta para llevar medicinas a perritos a un refugio, quiero hacer colectas para vacunas antirrábicas. ¿Y esa capacidad de vender te va a dar para vivir? Y levantamos más las cejas. Sexto, ¿qué necesidad del mercado vas a atender? El mercado tiene muchas necesidades. Enséñame una que ya diagnosticaste. Idealmente 3. ¿Qué has hecho para averiguar lo que el mercado necesita? Porque asumo que lo hiciste, ¿verdad? Porque vas a emprender, ya sabes. ¿Qué apetitos tiene el mercado? Silencio es la respuesta. 7. ¿Cuál es el modelo de negocio que vas a seguir? Este esquemita tiene 9 componentes y hay que saber la respuesta a cada componente. ¿A qué segmento de clientes voy a dirigirme? ¿Qué propuestas de valor voy a ofrecerles? Es decir, ¿a cambio de qué ellos me van a dar su dinero? ¿A cambio de qué cosa que yo haga o piense me van a pagar? ¿Cómo voy a relacionarme con los clientes? ¿Por proyecto? ¿Por transacciones? ¿Me voy a asociar con algunos? ¿Qué tipo de relación voy a querer? ¿Por emergencia? ¿Por crisis? ¿Como un plan B para ellos? ¿Un plan alterno? ¿Y por qué no puedo ser yo el proveedor principal? Etcétera. ¿Con qué canales me comunico? Y todo el mundo dice, redes sociales. Sí. ¿Le vas a vender tus capacidades ingenieriles vía redes sociales a DuPont? ¿O a BASF? ¿O a Dow Chemical? ¿O a Procter & Gamble? ¿O a Colgate? ¿Vas a venderlo vía Facebook o vía Instagram? Y no pasan de eso. ¿Cuáles van a ser tus fuentes de ingresos? Y dicen, fuentes, sí, requieres tener más de una. Más de una, porque
como seguramente recuerda el doctor Dávila, dicho por nuestro querido amigo y tío Ramón de la Peña, nunca poner todos los huevos en solo una canasta. No dependas de solamente una fuente de ingresos. Diversifica las fuentes, diversifica el riesgo. ¿Cuáles son las actividades clave que debes hacer? Oye, pues resulta que yo me quiero dedicar a temas de tratamiento de agua y aire. Ok, ¿y qué es lo clave en ello? Ah, pues lo que sé hacer de agua y aire. Ah, sí, ¿y cómo van a saber de ti el mercado? Porque para el mercado tú no existes. Hay una cosa llamada mercadotecnia. Y más concretamente, mercadotecnia de negocios. Cualquier empresa que produce papel, por ejemplo, Smurfit o Kimberly-Clark, consumen muchísimo agua, muchísima agua. Las cerveceras, las refresqueras consumen muchísima agua. ¿Qué vas a hacer por ellos? ¿Cómo saben ellos tus capacidades? ¿Cómo vas a saber de ellos? ¿Cuáles serán tus recursos clave? Esos activos, esos elementos, ya sean tus herramientas de software, sean tus colegas, tus colaboradores, tu conocimiento ingenieril, para que el negocio opere. ¿Y con quién te vas a aliar? Llámese clientes o proveedores. Y volvemos con la pregunta bastante incómoda. ¿Cuál es tu estructura de costos y gastos? ¿Cuál va a ser tu precio de salida al mercado? ¿Cuál es la diferencia entre ese precio y la propuesta de valor que vas a tú a darles? Y muy a menudo, esas 9 cajitas se quedan en blanco. Cuando la primera se queda en blanco, no hay nada que platicar. ¿Cuál es la primera? La extrema derecha. Segmentos de clientes. Segmentos de clientes. Cuando no sé hacer eso, hay tarea por hacer y mucha. 8. ¿Quiénes serían tus competidores? El agua tibia ya existe la rueda, todo ya existe. Difícilmente tendrás tú ahorita una capacidad de tal nivel de disrupción, de innovación disruptiva para que no tengas competidores. Difícilmente. ¿Ok? Ojalá algún día lo tengas, ojalá, y te haga un monumento. Pero hoy, ¿qué vas a hacer? Y hoy, ¿contra quién vas a competir? ¿Quiénes son competidores frontales que están frente a ti en este instante? O potenciales que lo pueden ser dentro de 2 días. De vuelta, silencio en las respuestas. Nueve, ¿estás dispuesto a seguir estudiando? Porque nadie sabe todo. Nadie sabe todo. Apenas tenemos una idea al graduarnos de lo muchísimo que ignoramos. Ignoramos muchísimas cosas. Quizá tenemos 2, 3 ideas para hacer un posgrado. Quizá tenemos ya algún feeling sobre qué maestría y qué doctorado, en qué escuelas. ¿Sí? Alguien diría, bueno, resulta que en este país no hay que preocuparse ni del agua ni del aire, sino gestión de crisis. Gestión de crisis. ¿Por qué? Porque tenemos crisis sanitaria, económica y política. ¿Quién está apto para dar soluciones al mercado para salir de esas crisis en simultáneo? Quedemos solamente con la crisis sanitaria. ¿Cómo una planta que puede dar empleo a 800 empleados por turno y trabaja 3 turnos, 7 días a la semana, y además esta planta, ¿qué creen? Fabrica galletas, pastas y postres, alimentos. Y resulta que tienen que bajarle ahorita el ritmo por la pandemia. Y resulta que las tiendas, el canal, el retail les pide ya pastas, galletas y harinas, postres. Y no pueden arrancar porque estamos en un ambiente donde hay hornos,
hay espacios de amasado de galletas, hay zonas de fermentado, y hay ahí cientos de personas conviviendo 24 horas. ¿Cómo garantizo que puedo reactivar la planta manejando esa crisis? ¿Qué requiere la planta? ¿Ayuda para tratar agua y aire? ¿O cómo solventar la crisis sanitaria? Se los dejo de tarea. ¿Ok? Reitero, todos ya sabemos qué es lo muchísimo que ignoramos. Eso sabemos ya acabando la licenciatura. Y 10º, y quizá el más divertido, ¿estás dispuesto a poner en riesgo tu patrimonio y el de tu familia en un emprendimiento, en un negocio? ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Porque requieres un capital de trabajo. Sean 5, 10, 15, 20 mil pesos, 100 mil, 500 mil, 1 millón, 10 millones. ¿Estás dispuesto a ponerlo en riesgo con tu idea? Y hay gente que dice, no estoy seguro porque no me queda la diferencia entre costo y gasto. Ah, buena pregunta. Bueno, mis colegas, ¿qué pretendo con esas preguntas? ¿Cuál es la intención de este conjunto de cuestionamientos? Pues es realmente evidenciar que no existe el dilema entre emplearse o emprender. No hay tal dilema. No lo hay. No lo hay. Hay quienes tienen la actitud de emprender y otros no. Así de fácil. Es una decisión. El puro hecho de que al emprender no tengamos la seguridad de que cada quincena tengamos un sueldo, hay gente que no tolera eso. ¿Es bueno o malo? Ninguno de los dos. Es respetable. Totalmente respetable. Cuando decimos quiero emprender porque está de moda, no tienes idea que el ingreso no es constante. Y si no trabajaste, no tendrás cuentas que cobrar. Y si no tienes cuentas que cobrar, ¿qué vas a ingresar a casa? Y si no tienes que llevar a casa, ¿qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Con qué vas a pagar la luz para el internet, el teléfono para el internet, tu calzado, tu ropa, tus medicamentos? ¿Sí? Hay gente que necesita tener un esquema de pagos constante, que se pueda anticipar cuánto voy a ganar cada quincena, cada mes, cada año. Existimos otros que esa decisión la tomamos con esa conciencia. Y claro, hay sus recompensas, ¿no? Hay sus recompensas. Puede pasar que en 2 meses no tenemos ingreso, para lo mejor el tercero tenemos lo de 4 o 5, ¿sí? Entonces, no, aquí no hay escenario bueno o malo, simplemente no son comparables. Y no podemos forzar a nadie a que emprenda obligadamente cuando no está en su ser. Hay gente que no le gusta vivir con riesgos. Emprender significa convivir con el riesgo y saber tranquilizarse con ello. No podemos decir que dormimos tranquilamente diario, pero la recompensa tiene sus dimensiones muy atractivas. Recordar que los conocimientos y actitudes que caracterizan a un emprendedor se pueden adquirir. Yo les apuesto que ahorita que les pregunté cuál es la diferencia entre costo, gasto, precio y valor, nadie las tiene claras, las 4. Quizá entre costo y gasto sí, pero entre eso y precio y valor, no todo el mundo lo sabemos. ¿Ok? E inclusive, si en la audiencia hay algún colega con formación financiera o contable, que nos diga si le tiene claro la diferencia entre precio y valor. No todo el mundo lo sabemos de inicio. ¿Ok? Aquí la idea es de que emprender, esa actitud, ese conocimiento se puede adquirir. Mecanismos muchos, formas muchas, inversiones muy diversas. Pero si tenemos la duda, pensemos en estas simples y sencillas 10 preguntas que les acabo de presentar, considerando que
Esto es algo que hay que tener respuestas, o sí o no a cada una de estas 10. Por favor, tengamos presente, el mercado necesita de los dos roles. El mercado necesita emprendedores. Siempre va a requerir emprendedores. Y también requerimos a directivos, gerentes y operadores, todos colaboradores en las corporaciones. Porque seguirá existiendo DuPont, seguirá existiendo Bayer, BASF, Dow Chemical, Procter & Gamble, Colgate, todas ellas seguirán existiendo. Y todas ellas necesitan de talento. Algunas, talento joven, como el de ustedes, por cierto, ¿eh? No lo olviden, no lo olviden. Entonces, eso no es que sea blanco o negro, bueno o malo, día y noche, no. El mercado requiere de ambos perfiles, de ambos, de ambos. ¿Alguien quiere tener seguridad en el ingreso? Vamos a una corporación. ¿Alguien quiere, oye, yo soy más audaz, me gusta el riesgo, tengo ya una idea, yo hice alguna investigación, tiene sus deficiencias, sé que debo pulirlas, pero para mí el mercado vale tanto? Ok, bueno. ¿Y a qué mercado vas? Démonos cuenta que el mercado de mascotas tiende a aumentar de manera muy, muy dramática en los últimos años. Esas mascotas pues requieren consumir croquetas, requieren consumir alimentos enlatados, y ya encontré una forma en la que yo puedo producir croquetas para caninos con un nivel de utilidad atractivo. Mi punto es cómo llegar al mercado, porque yo puedo poner una plantita que me ayude a producir croquetas para caninos. Entonces ya tenemos a un ingeniero que hizo un diagnóstico, ya vio como un mercado va a la alza, que el mercado no se va a detener, que se desembolsa mucho dinero en las mascotas y que hay necesidades siempre que hay que procurar. Queremos mascota, esa mascota come, esa mascota requiere vacunas. A lo mejor hay gente que dirá que requiere brillitos y sombreritos y botitas. Bueno, no entremos en eso. Sí requiere estar vacunado y alimentado. Y nuestro ingeniero dice, encontré una manera de elaborar croquetas en una plantita que me cabe en un terrenito de 8 metros de frente por 10 de profundidad. En 80 metros cuadrados tengo una plantita. Órale. Oye, ¿cuánto necesitas? Mi inversión inicial requiero de, pues si uno al azar, 600,000 pesos para arrancar, y yo espero recuperar eso a la vuelta de los primeros 5 meses. Ese ingeniero ya hizo la tarea. Ese ingeniero ya se puso a estudiar. Ese ingeniero ya está a la altura de quitarle una rebanadita chiquitita a Purina, por ejemplo, que vende alimento para mascotas. ¿Y quién es Purina? Purina es ni más ni menos que la división de alimento animal de Nestlé. Imaginemos que este personaje le quita el 0.1% del mercado a Nestlé, porque lo vende a la mitad de precio. Su problema es la distribución. Bueno, cuando hay ideas, el dinero, la plata, aparece. Entonces recordemos amigos, requerimos emprendedores con ganas de aprender, con ganas de aplicar sus capacidades, pero siempre habrá corporaciones que necesiten de talento. Siempre, siempre, siempre. Ustedes podrán verse arriba como fabricantes de croquetas para mascotas y abajo está Nestlé. Imagínense. Imagínense a Lupita arriba con su planta para croquetas para animalitos y a Juan Antonio operando en Nestlé para Purina. Imagínense, ahí competidores, ¿no? Y hacen ambos este alimento para mascotas. Bien. Mis amigos, por favor, abramos las preguntas. Estoy a sus órdenes. Lupita, les escucho. Creo que hay muchísimo tema de aquí de dónde explorar. Ya tenemos algunas preguntas, creo que antes de empezar a leerlas. Nos comentan, por ejemplo,
cómo podemos encontrar esa inspiración. De hecho, creo que ya de antemano los que están aquí es porque ya tienen esta espinita que les está moviendo. Quiero aprender, quiero emplearme, ¿por qué lo quiero hacer? ¿No? Entonces, habiendo apartado ese punto, tenemos algunas preguntas ahora sí, si quieren irlas leyendo. Okay, dice Diego Elizalde Segovia. Esta pregunta me parece que va un poquito más cercana al doctor Ávila, pero también ahí yo creo que podríamos complementar con su respuesta. Dice, ¿cómo se sale adelante después de una crisis, ingeniero? Creo que aquí esta pregunta la podemos adaptar a, en estos tiempos, ¿cómo vamos a salir adelante emprendiendo o empleando? O más bien, ¿cómo sabré qué decidir? Es la misma pregunta que usted nos está manejando desde el inicio. ¿Cómo podremos salir de la crisis como opinión personal? ¿Quiere responder yo, Lupita, o el doctor Dávila? Quien guste responder. A ver, doctor, ahora sí que primero mi prof y luego el alumno. El micrófono. Yo mismo lo quito. Hola, bueno, pues sobre la crisis, así son, o sea, las crisis por algo son crisis, o sea, es algo que vamos a salir, queramos o no, vamos a salir mejor o peor. Entonces, lo que queremos hacer es salir mejor, ¿no? Pues, tenemos que estudiar qué oportunidades nos puede dar la crisis. Es decir, hay muchísimas oportunidades. Se han roto las cadenas productivas, lo dice el ingeniero David, perfectamente. Tenemos problemas de layout, tenemos problemas, no sabemos cómo vamos a trabajar en las empresas, cómo los vamos a transportar. Todas esas son oportunidades. Ustedes si tienen su carrito, pues a lo mejor pueden decir, yo voy a llevar a 4 personas a trabajar a las empresas cercanas de mi casa. Y entonces, bueno, voy a poner su anuncio. Es decir, cada quien tiene que encontrar la manera, pero las oportunidades están. O sea, una crisis es la ruptura de una parte del sistema o de todo el sistema, como ustedes quieren ver, pero es esa ruptura la que nosotros, todo mundo la va a aprovechar, no nada más. Ustedes recuerdan, en México no se adquirieron caretas ni mascarillas a nivel, digamos, de farmacia. O sea, ustedes quieren conseguir una mascarilla, bueno, se llama cubrebocas, quieren tener un cubrebocas, no pueden ir a la farmacia a comprar porque no hay mucha variedad, o sea, entonces, bueno, y sin embargo, ustedes van en las esquinas y ven en las esquinas que se venden cubrebocas por todos lados, caretas. O sea, ¿eso quién lo hizo? Pues la gente que a eso se dedica. O sea, los vendedores vieron esa oportunidad y ahora les encuentran las caretas que uno las manda a comprar y que valen más de 100 pesos en promedio, ellos se los están vendiendo en 25, 30 pesos o incluso menos en la esquina, ahí donde antes les vendían los chocolates o les vendían las paletas o les vendían lo que fuera. Es decir, una crisis es una crisis, o sea, no es una ruptura en muchos sentidos, no es integrable, o sea, si ustedes quieren analizarlo matemáticamente, no es algo integrable, sino es algo que funciona o no funciona, es así. Entonces, cuando ustedes hacen una solución o una respuesta, es una respuesta que les funciona o no les funciona, pero siempre salimos de ella, es decir, es como todo, no hay una crisis eterna, pero tampoco hay un nivel, digamos, de no crisis tampoco eterno. O sea, siempre va a haber el momento. Vean todo lo que pasó con Europa. Europa se dedicó hace 10 años a trasladar todas sus empresas a China. Y todas las empresas, o sea, las deslocalizaron. Entonces, bueno, ¿qué pasó con el empleo local? Bueno, pues se modificó hacia empleo, hacia el turismo, se modificó hacia los servicios. Y ahora, cuando empieza la crisis, pues se ve que no tenían ellos
dispositivos de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues tenían que depender de China, pero China estaba también con una, o sea, fueron los primeros que tuvieron un problema de crisis sanitaria y por lo tanto hubo una crisis también económica de la que ellos apenas están empezando a salir, pero que ahora le requieren que los demás salgan para poder continuar eso. Y ahora sí lo que se dice, ¿y por qué dejamos que se fueran las empresas primero, que nos quedamos sin nada y que ahora tenemos que hacer que regresen? Pues bueno, se tiene que revisar el marco teórico económico, unas nuevas ideas que se tendrán que buscar, nuevos riesgos que se van a tener que emprender, etcétera. Pero bueno, ahí hay muchísimo trabajo para las personas que, como ustedes, como nosotros, conocemos. O sea, si sabemos lo que tenemos, muchas ideas, tenemos muchas herramientas con nosotros, podemos intervenir. Entonces, una crisis es una oportunidad. Eso sería todo. Ok. Permítame hacerles otra pregunta. En este caso, si me permite, Moisés... José Antonio, le quito nada más unos instantes para intentar complementar lo que el doctor Dávila dijo ya con toda claridad. Claro. Para salir de la crisis, y miren que se lo dice alguien que en mi generación nos llaman la generación de la crisis, que vivimos en crisis del 72 al 94, así nos dicen a nosotros. Bueno, hay cosas básicas que hay que hacer. Y la primera es observar. Observar. ¿Qué observar? Necesidades. Ya decíamos por ahí una pregunta. El doctor ahorita mencionaba las mascarillas, los tapabocas. Y dicen por ahí los que saben de esto que la recomendación es no reutilizarlo. Es úsese uno y deséchese. ¿Ya han visto cómo se está documentando los desechos de tapabocas que aparecen en las banquetas, en las calles, cuando cualquier empleado del servicio de limpia, cómo hay montones y montones de tapabocas usados? Y la pregunta es, ¿cómo se van a desechar? Yo diría biológicamente, con cuidado, y sanitariamente con todas las regulaciones que hay para que no sea una fuente de contagio nueva. ¿Ok? Entonces, una segunda oportunidad de lo que dice el doctor Dávila es, con la mascarilla usada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No se puede tirar a la basura ya, no se puede tirar a la calle ya. Si nunca hay que tirar basura en la calle, menos algo que pueda estar contagiado en una condición biológica, ¿no? Entonces, hay que tener ojos y oídos y todos los poros muy abiertos, porque ahí están las necesidades, ahí están, ahí están. El tema es de que seamos un poquito objetivos, un poquito más críticos, y lo dijo el doctor y lo reitero yo también, estudiar. Si vamos a pensar en cómo desechar correctamente las mascarillas que ya fueron usadas, ¿qué debo cuidar? Tanto yo, mis empleados y biológicamente que se nos exige. Y eso siempre existirá, ¿no? Siempre, siempre existirá. Otro ejemplo, no hay muy lejos, ¿no? Todo el mundo hemos oído hablar de lo que es la diabetes. Todo el mundo quizás conocemos lo que significa que alguien que se lastime un dedo, una uña del pie de un diabético, lo que puede implicar. No falta ya quien consiguió el pie para diabéticos, el zapato para diabéticos, ¿sí? O el zapato para el pie diabético. Y primero eran unos tanques, ¿no? Tipo Herman Monster, y ahora resulta que son de moda, de velcro y comodísimos, son como guantes, ¿no? Porque alguien observó que el confort aplica para todos, empezando por el pie diabético. Adelante, muchachos, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es del maestro Moisés Couder García, que nos ve de Guam, Iztapalapa. Nos pregunta, ¿dónde se puede conseguir financiamiento para poder ejecutar una idea? ¿Existen programas de apoyo a los emprendedores y cuáles son? Bueno, esa pregunta está fuera de orden porque ese no es el tema de este espacio, ¿ok? Dígale que haga su tarea a nuestro colega, primero que nada. Segundo, hay cualquier cantidad de fuentes para ello, cualquier cantidad de fuentes. Hay muchas. Sobre todo, ya hay capital privado para
respaldar emprendimientos con posibilidades de negocio. Que haga la tarea y que nos platique qué tan exitoso fue. Okay. Adelante. Tenemos otra de parte de Raúl de León Rábalo, de Ingeniería Civil de la Guamas Capotzalco. Pregunta: en caso de que se busque emprender, ¿sería bueno intentarlo al salir de la carrera o esperar un poco más? Qué interesante punto. Qué interesante punto. Volvemos a algún conjunto de las preguntas que hicimos hace rato. Si yo ya vi una oportunidad de negocio, si ya hice un diagnóstico, si ya sé cuánto vale la oportunidad, si ya sé qué se requiere para atender a ello, no hay momento correcto para emprender. Todo momento puede ser, todo momento, todo momento. En lo particular, sí creo que un poquito de camino andado ayudará. ¿Por qué? Porque ese poquito de camino, llámese 4, 5, 6 años, nos da madurez, nos da madurez. Entonces, sí sugiero que una vez vista una oportunidad, hagamos la tarea previa para decir si entramos a esa oportunidad que ya diagnosticamos, que ya dimensionamos, que ya vimos, y de repente tenemos ahí a alguien con un talento fantástico que puede ser alguien objeto de ser emulado. Alguien acabando la carrera, y pensamos, la pregunta obligada es, ¿acabamos a qué edad, no? Yo les diría, yo acabé la carrera a los 23 años. Tuve un compañero, y el doctor Dávila no me dejará mentir, se me va el nombre de él, llegaba a clase con sus nietos. Yo no sabía si era de tú de usted. No se me va el nombre, un nombre atípico. Ese hombre trabajaba en una planta, y después de la planta se iba a la UAM. Se me va el nombre, pero acabó como de 63, 65 años de la universidad, ¿ok? No importa la edad, más bien importa el nivel de madurez que uno pueda tener, ¿ok? Reitero, el tema de emprender significa caídas, raspones, errores. Hay que tener cierta madurez para encarar eso y levantarnos, ¿ok? Si alguien ya hizo su tarea, reitero, adelante y que nos comparta qué hizo y qué también le fue, deseándole el mayor de los éxitos. Pero si no sé qué hacer, si no sé con qué cuento, si de las 10 preguntas que ahorita abordamos, la respuesta es no sé la respuesta, dejemos que el tiempo también juegue su papel. El tiempo es un maravilloso catalizador. ¿Saben a qué me refiero? El tiempo es un fantástico catalizador. Usémoslo, no le tengamos miedo. Aquí no hay prisa para emprender, no hay prisa, ¿ok? El doctor quiere aportar. El micrófono. Me parece que, a ver, dice Enrique Almaraz pregunta: ¿cómo encaminarse al área del emprendimiento siendo ingeniero? Creo que está por ahí. Pero el doctor tenía una pregunta, Lupita. ¿El doctor? Sí, estaba levantando la mano y decía el tema del micrófono. A ver, adelante. Ahí está. Bueno, ya estoy. Ahí está. Sí, no, lo que pasa es que otra vez, todas estas cosas, es verdad que es muy bueno que cada quien haga su proyección personal. Por eso yo empecé diciendo, veamos al futuro, veamos una visión de nosotros que queremos hacer. Eso es mi historial. Si yo vengo de una familia de emprendedores, pues ya sé qué voy a hacer, incluso diferente. Recordamos a los diferentes
a los diferentes, los Gravinsky. Por ejemplo, a Salo Gravinsky o Salo Gravinsky, el hermano del maestro, ¿cómo se llama? Jaime Gravinsky. Jaime Gravinsky. O sea, ellos son emprendedores de naturaleza. Entonces, pues el chico raro, pues era Jaime, porque él quería ser profesor. Eso es lo que decía Salo. Entonces, pues tienen toda la razón. O sea, hay una herencia familiar. Entonces, cada quien tenemos herencias diferentes. Si yo soy de una familia de médicos, pues a lo mejor yo soy alguien que no cuadro con la familia porque soy ingeniero. Pero si yo soy de una familia de ingenieros, mi padre era ingeniero agrónomo, entonces pues yo puedo decir que sí tengo una parte de ingeniería en mi cabeza desde niño. Mi hijo o mis hijos son ingenieros, bueno, en los arquitectos pues es lo mismo, también hacemos, o sea, hay una secuencia. Entonces, tiene que ver eso, o sea, por eso es la proyección que yo les sugiero que hagan al futuro, qué es lo que quieren hacer en el siguiente ahora, en los siguientes años. Y si en eso implica adquirir madurez, tómenla. Hay cursos para emprender. Hay cursos de finanzas, hay cursos de planeación estratégica. Eso es uno de los grandes problemas que existen. La planeación estratégica parece que nadie se acuerda de ella que cuando viene un problema. Entonces necesitamos incorporar todo esto. Y había alguien que ya avanzaba, cuando debo de estudiar, cuando estoy estudiando en la UAM, pues hay muchísimas posibilidades que les van a poder ayudar a abrir la puerta, nada más, no les van a permitir entrar al salón, pero sí les van a permitir abrir la puerta y ahí desenvolverse. Lupita, el micrófono otra vez del doctor. ¿Y el suyo? No digo que yo ya estuve, ya terminé. Ah, vaya. Ya terminé con mi intervención sí. Este aporte. Sí, tenemos que ir aprendiendo también a manejar estos puntos. Adelante, Juan. Por primera vez que estamos viendo las preguntas, porque justamente nos están preguntando que dónde pueden tomar los cursos para aprender justamente qué son los gastos, costos, valor y los modelos de negocio. En este caso nos está preguntando Laura Marín, de Ingeniería Química de la UAM Azcapotzalco. Muy bien. Hay cualquier cantidad de recursos ya en línea, de los famosos MOOCs, el Massive Open Online Courses, de cualquier cantidad de universidades nacionales y extranjeras, donde nos enseñan eso. Un curso básico de finanzas de 4, 6, 8 semanas, eso lo abordan. Y hay muchos que son gratuitos, muchos. Algunos son de algún costo que raya en lo simbólico, de algunos cientos de pesos. Eso se puede averiguar en línea. Y quizá habría que buscar finanzas básicas, inclusive por ahí alguna escuela o escuelas dicen finanzas para ingenieros, por ejemplo, o finanzas para no financieros. Son algunos temas que se pueden buscar en línea y hay una oferta muy interesante en línea para ello. Reitero, muchos sin costo, muchos más con un desembolso que raya en lo simbólico. Lupita, no sé si... Pregunta Jorge Mirón, de Ingeniería Electrónica. ¿Qué tanto recomendaría los financiamientos a los jóvenes? Bueno, el financiamiento existe cuando hay una idea que vale, ¿ok? El financiamiento no viene gratuitamente. Entonces, para que haya un financiamiento, bueno, eso en el tiempo reciente lamentablemente ha variado, ha venido, me reservo mi opinión personal, pero sí ha habido cambios radicales en ese tipo de recursos, radicales en cuanto a disminución.
toda idea buena encuentra financiamiento. Toda idea buena, toda idea buena. ¿Qué hay que hacer? Pues dimensionar la oportunidad, ver qué necesidades atiendo, si sé cómo atender la necesidad, esa necesidad, su atención a ella, cuánto requiere de inversión, qué tiempo me lleva a formular ese modelo de negocio. Decía el doctor una palabra clave, estrategia, con qué estrategia voy yo a guiarme. En fin, inclusive hay que hacer una labor de tarea suficiente, no es una tesis doctoral, pero sí una tarea que nos describa de alguna manera la oportunidad, qué se va a invertir, sus beneficios y sobre todo cómo va a crecer esa oportunidad en el tiempo. Cuando hablamos de financiamientos, la gente que va a financiarnos nos pregunta esto, ¿cómo va a crecer en el tiempo? ¿Cómo va a crecer? Luego hay preguntas un poquito más finas, un poquito más complicadas, como decir, esta oportunidad, ¿qué tanto riesgo hay de que sea replicada mañana cuando alguien la vea? Hay gente que la puede replicar en este instante, porque no lo han visto. Hay cosas que son más complicadas, más sofisticadas, que requieren un poquito más de talento para ser replicadas. Entonces, las oportunidades las hay, siempre y cuando tengamos una oportunidad de negocio valorada, dimensionada, y el financiamiento existe. Reitero, cuando hay una necesidad de mercado bien dimensionada, con una idea que vale la pena ser escuchada, el dinero llega, el dinero llega, el dinero llega. Inclusive he visto algunos que reciben recursos de fuera del país, inclusive. Depende del atractivo de la idea. Parece que tenemos tiempo para una pregunta. Yo tengo más. el tiempo que manden, ¿eh? Yo no tengo problema. Yo aquí hasta medianoche, quieren. Adelante, seguimos leyendo sus preguntas. Preguntaban por ahí, nada más que se nos perdió. Saber cómo elegir un socio. Uy, interesantísima, interesantísima, interesantísima. Magnífica pregunta. Vean cómo me pongo. Les doy un adelanto, pero eso lo vamos a abordar la próxima semana. Eso está planeado para abordarse la próxima semana, ¿ok? Yo soy de la idea que requiero un socio cuando mis capacidades requieren un complemento. Cuando sé que requieren un complemento. Mis capacidades técnicas, mis capacidades ingenieriles, mi visión, etcétera. Les pongo un ejemplo. Todo el mundo hemos oído hablar de Walt Disney, Walter Elias Disney. Todo el mundo hemos hablado de eso, de sus películas para niños, los parques, la memorabilia, ahora sus estudios de cine, etc. Walter Elias, este hombre, era el creativo. El empresario era su hermano Roy. O sea, en realidad dos hermanos, Walter y Roy. Nadie sabe de Roy. Sí, murió después que Walter. Walter murió en 1966, hace más de medio siglo. Y miren lo que es una vez que murió el fundador, ¿ok? Quebró, lo corrieron, bla, 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 ¿no? Pero aquí la mancuerna fue extraordinaria porque teníamos talento más visión empresarial. Literalmente el pan con la mantequilla. ¿Sale? Ahora, otra famosísima fórmula, todo el mundo hemos visto una computadora Hewlett Packard. El señor Hewlett y el señor Packard se fusionaron para tener esta corporación que a la fecha existe, ¿ok? Entonces, el tener un socio es un complemento, No es alguien que derroche energía, fuerza, sude, se desvele y un parásito. Socios es comunión de intereses, misma afinidad al riesgo, mismo interés en las recompensas. Y eso, mis amigos, les digo de una vez, no siempre va a ser ni mi novia, ni mi novio, ni va a ser mi cuñado, ni va a ser mis compañeros de banca. Tampoco. ¿Quién sí puede ser? Pues puede ser papá,
puede ser mamá, ¿ok? Puede o no ser uno de mis hermanos, puede ser, o sea, pensemos primero en la familia. Decía el doctor, si nací en una familia de emprendedores, eso se va a dar naturalmente, ¿ok? Pero sí, si me lo permiten, entremos en más detalle la próxima semana, porque es un tema que da para mucha charla, ¿ok? Donde yo les digo, un socio es alguien, yo les digo, que les puede uno entregar las llaves de su casa, así, con la seguridad que la van a cuidar como la propia. Eso es un socio para mí. Si no hay esa confianza, no es un socio. Así de fácil. Así de fácil. Así, para terminar, ingeniero, ¿es conveniente estar empleado a la vez que comenzar a emprender? De Arturo... Lupita, le escucho mal. ¿Me la repite, por favor? A ver, ¿la repite la pregunta? De sí, Arturo Arciniega. ¿Es conveniente estar empleado a la vez que comenzamos a emprender? Muy conveniente, sí. Muy conveniente. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de tener un ingreso, producto de nuestro trabajo, tenemos un ingreso, y podemos hacer este experimento, podemos ir al laboratorio, podemos ir al patio de casa, a lo que tenemos ahí en el cuarto de trabajos en casa y ver qué sacamos de ahí, qué se nos ocurre, y de ahí que surja una idea. En el garage, ahí, la cochera, de ahí puede surgir una idea muy interesante. Si lo hacemos mientras estamos empleados, podemos hacer toda la investigación previa, toda la tarea, los cálculos, proyección financiera, dimensionar la demanda del mercado, etcétera, y luego arrancar de una manera muy mesurada, controladita, en baja escala, y vemos viendo cómo lo vamos creciendo, y ya que tengamos un flujito interesante que diga, ya puedo vivir de esto, pues ya me retiro de la empresa, ¿no? Y decirlo. Es un escenario para mi gusto que tiende a lo ideal, donde tenemos un ingreso asegurado, estamos produciendo, no tenemos el estrés de generar ingreso a la casa, lo tenemos ya eso dominadito, no es nada, es permanente, ¿verdad? No es garantía, pero tenemos ese estrés menos, pero hay que echar mano a las noches, hay que echar mano al fin de semana, hay que dedicarle el tiempo libre a esto, ¿no? Y si eso nos puede llevar meses o un año y medio, es una inversión muy bien hecha en beneficio de ustedes. Así que vale mucho la pena ese esfuerzo extra, vale mucho la pena. Pues muy bien, ingeniero, creo que... ¿Quiere hablar? Déjele activo su... Adelante. Sí. Al respecto, lo único que pasa, lo que va a pasar es lo siguiente: la mayoría de los empleados en una empresa o en empresas aprenden procedimientos internos y después quieren hacer una empresa que sería un émulo de lo que hicieron dentro de la empresa. Entonces es muy típico, por ejemplo, que una persona que trabaja en una productora de detergentes, o sea, detergentes líquidos con a base de diferentes ingredientes, bueno, se quiera llevar la fórmula a su casa y hacerlo en su casa. Entonces, eso está penado. Formalmente debe de saber que si va a hacer algo afuera, es algo complementario, pero para nada podría ser, o sea, en tiempo, pero para nada tendría que ser una copia. Porque entonces se metería en un problema grave. Y desgraciadamente eso pasa muy frecuentemente en las empresas como 3M México, que todo está estandarizado. Pues de repente encontramos alguna persona que ahora con su celular va y le toma fotos a los estándares para llevárselo a casa, y lo que resulta es que no resulta, porque los estándares están hechos de tal manera en donde hay ingredientes secretos, así como el de la Coca-Cola. Hay un ingrediente secreto que quien lo sabe, a lo mejor sabe que está haciendo algo para Coca-Cola, pero no sabe que es el ingrediente secreto de entrada. Entonces, cuando le llega, cuando él lo vende con un número, con un código, que lo reciben en otro lado, y el código
lo trasladan a otro código donde da otro número, otras características, y eso es lo que dice en el estándar final de producción. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas iniciativas, digamos, que podemos tomar. Yo creo que sí es válido siempre que si nosotros tenemos tiempo libre y creemos que podemos hacer algo diferente o algo que nos apoya a nosotros como familia, pues deberíamos de intentarlo. Pero bueno, no es necesario eso ni que estemos. O sea, ¿por qué siempre se ha dicho, si tú tienes un negocio en tu casa, o sea, tienes una tienda, digamos, de abarrotes, pero pues que la tienda a la familia y tú apoyas, digamos, para los fines de quincena, o sea, se apoya. Entonces, esa situación, en el caso que te quedes sin trabajo un día, bueno, pues tienes el otro, y entonces ya ¿no? Pero sobre todo, en el caso ya de una cosa de mayor envergadura, pues sí, ha sucedido que son personas que conocen perfectamente ciertos procedimientos que cuando salen utilizan ese conocimiento, pero no ese procedimiento, sino el conocimiento adquirido, la experiencia adquirida para crear nuevos procedimientos distintos. Les pongo el caso de, una persona, un emprendedor francés, que es uno de los creadores se llama Argis o Surgis, Argis creo se llama el programa en donde, bueno, ellos lo usaban para la prospección de petróleo. Entonces, cuando salió de ahí, dijo, bueno, pues yo soy uno de los que soy dueño de esta idea, de esta patente, entonces voy a hacer, pero no me voy a meter al petróleo, me voy a meter al agua, y ha hecho una prospección de agua en todo el mundo y ha encontrado resultados asombrosos. Entonces, asombrosos además que pues se ha hecho multimillonario en cuestión de meses, porque pues era la gran idea, y además ahora es un filántropo y todo eso que no podía haber hecho cuando no tenía recursos. Bueno, ese sería mi comentario. Gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias, Si me doctor permite, Dávila. Lupita, para complementar Claro lo que sí. dijo el doctor Dávila, si me permite, Adelante. hay también empresas donde cuando uno se retira de ellas de manera voluntaria o no voluntaria, hay documentos legales que se obligan a firmar que se les impide desempeñarse en ese mismo sector de industria durante X número de años. Supongamos que este personaje sale con una manera ética propia y demás, y no quiere abusar de esa información que tenía a su alcance, ¿no? Bueno, la empresa le dice, sí, adelante, pero no puedes trabajar en este mercado durante 5 años. No puedes. Entonces, lo que había pensado, pues se viene al traste porque resulta que la empresa se cubre así de que alguien no boicotee su iniciativa empresarial, ¿no? Hay que también cuidar ahí el tema de las leyes y qué pasa en la empresa, ¿no? Porque ese tipo de corporaciones a mucha gente le abren información privilegiada. No todo el mundo reacciona con la ética y decencia y respeto que se espera. También es cierto eso. Cuidado. Adelante, Peter. Bueno, ingeniero, pues de momento nos quedamos aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Recuerden que va a haber una segunda conferencia titulada Empieza a Comprender, parte 2, y va a ser mismo enlace, mismo chat para preguntas y respuestas. Los esperamos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.